Ahora que ya hemos visto el tema de la herencia, es un buen momento para ver el polimorfismo, porque están muy relacionados. Aquí tenemos una interfaz. No nos vamos a centrar ni en los métodos que va a obligar a implementar, ni nada de eso. Solo vamos a quedarnos con que tenemos una interfaz que todavía no tiene lógica y tenemos dos clases. Una se llama mi motocicleta y la otra se llama mi coche, y las dos extienden, implementa la interfaz mi vehículo. ¿Y qué sentido tiene esto si no tiene lógica? Pues el sentido que tiene, vamos a ver un beneficio de la herencia. No vamos a hablar sobre la lógica de programación ni a ponernos en contexto con partes pertenecientes a lo que es una clase, como atributos, métodos, encapsulamiento ni nada, sino un beneficio de la herencia. Si vamos a la clase principal, a la clase donde se está haciendo la llamada a la interfaz y a las dos clases hijas, vemos que tenemos la declaración de la interfaz vehículo. Fíjate que aquí no estoy declarando, en esta línea no estoy declarando ninguna variable más, simplemente estoy inicializando la interfaz con una nueva instancia de la clase mi motocicleta, y aquí estoy inicializando otra vez la interfaz con la clase mi coche. En la clase pasada explicamos las interfaces y decíamos que, por ejemplo, las interfaces pues son un contrato, pero esto no tiene nada que ver con lo que son las interfaces en sí y para qué se utiliza o qué uso tiene. Tiene que ver con el tema de la herencia, ya sea de una clase abstracta, ya sea de una interfaz o de una simple clase. Las clases padres pueden utilizar el concepto de polimorfismo para transformarse en clases hijas. ¿Y por qué esto es así? Por el beneficio de que cuando tú haces un import con una misma declaración puedas crear objetos de diferentes clases. Imaginemos, yo he creado la clase mi motocicleta y yo he creado la clase mi coche. Imaginemos que ahora, por ejemplo, vamos a ir a la interfaz y vamos a crear un método, y este método se va a llamar void name. Vamos a tener un método que no devuelve nada, y en las clases hijas, como estamos implementando una interfaz, tenemos que cumplir con el contrato. Esto es una motocicleta, muy bien, y esto es un car, un coche. Entonces tenemos una interfaz y dos clases que implementan esa interfaz. Las clases, al implementar la interfaz, recordamos, tienen que tener los mismos métodos implementados obligatoriamente para que cuando yo llame al nombre de cualquiera de las dos clases, pues sigamos la convención que tenemos en la interfaz. Entonces vamos a la clase principal, vemos que tenemos el objeto, y ahora aquí, después, debajo de instanciar lo que viene siendo mi motocicleta, hacemos un south de vehículo.name. Vale, ¿y qué va a hacer esto? Pues va a imprimir la función que hay dentro de esta clase. Perdón, no hace falta que la imprimamos porque ya en sí la lógica dentro de esta clase tiene un south. No nos retorna nada, no vamos a imprimir un retorno. Directamente ya desde este método vamos a imprimir. Aquí me confundí yo. Vamos a hacer lo mismo aquí debajo. Y vamos a crear a partir de aquí imprimiendo un vehículo de tipo coche. Vamos a centralizar los métodos. Imprimiendo un vehículo de tipo moto, ¿vale? Tenemos que esto pertenece a la moto y esto pertenece al coche. Aquí vamos a hacer otro south para imprimir un texto que diga referencia del objeto
modo en memoria. Y aquí vamos a hacer lo mismo, referencia del objeto coche en memoria. Aquí vamos a poner un espacio en blanco y ese espacio lo vamos a poner también aquí para separar y aquí también para separar. Esto es para la consola, ¿vale? Para que haya saltos de línea y se vea mejor la separación de textos y de los datos que estamos imprimiendo. Entonces, si ahora debugueamos, vamos a ver qué pasa. Nos está imprimiendo "This is una motocicleta", o sea, esto es una motocicleta. Nos está imprimiendo "esto es una motocicleta". Y aquí nos está imprimiendo referencias del objeto moto en memoria. Como puedes ver, accede a esta ruta y a esta clase que tiene esta dirección en memoria. Luego, imprimiendo un vehículo de tipo coche, esto es un coche, y referencia del objeto coche en memoria. Aquí tenemos la ruta, que viene siendo la misma, porque las dos clases están dentro de la misma ruta, el nombre de la clase, y aquí tenemos la referencia en memoria. Aunque la declaración es esta, la inicialización proviene de dos objetos diferentes. Entonces, a esto se le llama polimorfismo, que una clase padre se pueda transformar en varias clases hijas, y esto lo que nos permite es desacoplar pues la implementación de objetos. Para que ustedes me entiendan, no tienes que hacer aquí my. ¿Qué pasa si tuviéramos esto y no tuviéramos esto? Que para luego imprimir un método de la clase coche tendríamos que volver a hacer toda esta declaración. MyCar es igual a NewCar. Entonces, fíjate, aquí tenemos una sola declaración y aquí tenemos varias. Tenemos una y dos. Entonces, ¿no creen que es mucho mejor con una clase padre hacer polimorfismo y convertirse en dos objetos hijos para así tener más libertad a la hora de imprimir métodos o de hacer diferentes tareas dentro de una aplicación? Imagínate que tenemos 100 clases que heredan de vehículos. ¿Vas a tener 100 instancias aquí? 100 declaraciones. Si con una nos vale, con una sola declaración, estamos desacoplando la lógica de implementación y a su vez estamos utilizando mucho menos código. El polimorfismo es un beneficio a la hora de instanciar varias clases o varios objetos que pertenecen a una clase con una sola declaración, ¿vale? Y nos permite también imprimir varios métodos de diferentes clases con una sola declaración. Pues para eso se utiliza el polimorfismo. Es un concepto que se utiliza mucho dentro de Spring y de cualquier lenguaje de programación, así que entiendan bien esto, para qué se utiliza el polimorfismo y simplemente la utilidad que tiene. Pues nada, gente, un abrazo y hasta la siguiente clase.